sit serena pipa. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana. Muy bien, entonces vamos a hacer un curso de demonología. Incluye este curso también la pastoral de exorcismo. Estos cursos van dirigidos para los obispos, sacerdotes, los ayudantes, de seminaristas también, ayudantes y colaboradores de exorcistas y de pastoral de liberación, y todos los fieles católicos en general que quieren conocer un poco cómo manejarse en este campo de lo preternatural con las acciones ordinarias, que es la tentación, y las acciones extraordinarias del demonio, como la posesión, la vejación, la obsesión, la infestación diabólica. Voy a hacer una introducción y voy a decir qué temas vamos a ir viendo a lo largo de varias clases, práctico y teórico. Muchas veces se hacen cursos de formación, se hacen encuentros de exorcistas, a veces muy fructíferos algunos, otros que como que le falta más práctica, ¿no es cierto? Porque es importante que un exorcista aprenda en la práctica con alguien que tiene un poquito más de experiencia, porque es allí donde se saca mayor provecho. Lo teórico muchas veces no se sabe cómo llevarlo a la práctica. Entonces también vamos a hacer algunas clases prácticas. Y también tengo que, explicar, yo estuve ya en el año 1992 en Roma, hasta el 95, en ese tiempo que estuve estudiando teología dogmática, hice la licenciatura en teología dogmática y otros estudios de Santo Tomás, especialización en Santo Tomás, y aproveché esos años, del 92 al 95, que conocí al padre Amort, un franciscano me lo presentó. Jamás he hecho yo un exorcismo previo, nunca tenía idea de todo esto también, o sea, un poco sí porque tenía un seminario de buena formación, no obstante no había visto ni constatado nunca una cosa de esa naturaleza. Yo tenía 3 años de ordenado en el año 92 y hasta el 95, 3 años estuve al lado del padre Amort, aprendiendo, ayudando y haciendo oración junto con él. Y esto me dio a mí fue una gracia, ¿verdad?, enorme, porque aprendí muchísimo. Él a su vez aprendió del padre Cándido Mantini, que está, creo, introducida a la causa, ellos, el padre Cándido, maestro, porque fue exorcista también de Roma, el padre Pío le mandaba los casos que él veía que tenían que ser atendidos, se los mandaba al padre Cándido. Y el padre Amort, que aprendió con el padre Cándido todo el ministerio de la pastoral de exorcismo, también conoció al padre Pío y estuvo como alrededor de 22 años dirigiéndose espiritualmente directamente con el padre Pío. O sea que una experiencia grandísima. Y también es importante saber que Roma, la diócesis de Roma, tiene una tradición en el campo de la exorcística que viene de años, o sea, bimilenaria, 2000 años de experiencia de exorcistas, digamos, donde están en contacto permanente con la Santa Sede y tienen una buena formación, ¿no? A lo largo de tantos años. Ahí empezaron los apóstoles sus primeros también, junto con Pedro, Pablo, su ministerio apostólico en Roma, ¿no? Bueno, en mis primeros 5 años he hecho más de 10.000 exorcismos. Un solo caso, por ejemplo, no digo 10.000 casos distintos, sino 10.000 exorcismos. Por ejemplo, tuve un caso que le hacíamos 10 exorcismos diarios mínimo, porque era un caso tremendo de un año entero donde todos los días íbamos con un grupo de sacerdotes, un caso donde el padre Amor dijo: yo jamás llegué a tener un caso de esta naturaleza, fue un caso tremendo. Y gracias a Dios nos duró un año, pero fue muy difícil, hubo sangre, hubo heridas, hubo de todo. Con eso empecé el kinder,
El padre Amor decía, wow, qué manera de empezar, porque viajábamos y hablábamos con él. Yo tenía un grupo de sacerdotes que estaban aprendiendo y me acompañaban en esta pastoral con este caso. Llegamos a ser hasta 12, 14, 15 sacerdotes a veces. Y en un año, haciendo 10 veces diariamente, son 3.600, solo con un caso, en un año. Para que vean, 10.000 exorcismos. Bien. Así que no quiero contar, eso en 10 años hice muchísimo, ni los quiero contar, pero me dedicaba mucho tiempo a eso. Luego, de a poco, cuando hicimos esta fundación, tuve que mermar en la práctica, ¿verdad? Porque veía que Dios me pedía también otra cosa. Quise poner, llevo 30 años con este tema del exorcismo, entonces quise escribir, he escrito ya, de hecho más de 1000 páginas, estoy escribiendo un libro sobre todo este tema, pero es tan denso y se junta con tanta actividad y a veces uno está un poco ya cansado y un poco envejecido. Entonces todo eso hace que por ahí no pueda yo concretar, tal vez no llegue a concretar el libro, pero por lo menos voy a dar estos cursos donde trataré de poner al servicio de la Iglesia lo que uno va aprendiendo, ¿no? Otros que sabrán más, pondrán más, yo pongo lo que sé, lo que tengo, lo que se me ha dado, lo que Dios me ha permitido tener, limitado, pero creo que son cosas importantes porque llevo mucho tiempo, he tenido contacto con muchos exorcistas, he tenido encuentros internacionales en Colle Valenza, Italia, creo que en el 2000, 2001, 2002, por ahí. Pero bueno, los cursos no son ya necesarios cuando uno tiene tanta práctica, porque ¿qué te puede agregar un curso? Si los cursos los tenés todos los días, tantas horas diarias, esos son los cursos que tienes. O sea, los cursos son para aquellos que quieren iniciarse, por eso también estos cursos, que son más que un curso de 3 días, van a ser una serie, yo creo que vamos a estar casi el año entero, exponiendo temas. ¿Y qué temas vamos a ir viendo? Bueno, en todas las diócesis y arquidiócesis que he estado, por gracia de Dios, he trabajado, porque me han nombrado exorcista, he trabajado como exorcista en todas y con mucho trabajo. Ahora tengo un poco menos, solo atiendo sábados un poquito y por ahí día de semana en algunos casos también, pero poco porque tengo otras actividades que hacer. Ya va mermando mi actividad en eso. ¿Qué temas vamos a ir abordando? Yo voy a hacer una explicación inicial de la introducción al ritual de exorcismo para explicar, ahí van a aprender mucho los obispos, porque me han pedido obispos, hasta cardenales me han dicho que ellos no tienen experiencia, no quiero dar nombres, ¿verdad? Experiencia porque en el seminario no lo han aprendido, cardenales de otros países. Y también obispos que me dicen, yo no tengo idea de cómo empezar. Monseñor, usted es obispo, es exorcista. Usted es un apóstol, es exorcista. Tiene que averiguar porque usted tiene esa responsabilidad sobre sus hombros y es muy delicado porque es un mandato expreso de nuestro Señor. 3 mandatos expresos ha dado. Predicar el Evangelio, expulsar demonios, curar enfermos. Y para eso hay sacramentales y sacramento para esas cosas, ¿verdad? Entonces sí es importante, el ministerio de Cristo también se sintetiza en esas 3 cosas. Él fue a predicar el Evangelio, el tercer misterio de luz, la predicación del reino de Cristo, predicar, salir a predicar, hacer conocer a Dios y su doctrina. Expulsar los demonios no es solo expulsarlos, también hacer todo lo necesario para que las personas se liberen de esa acción maléfica, como son confesiones frecuentes y todo, es también cuidar en el campo de la tentación, el discernimiento de espíritu. Sanar enfermos no es solamente curar, qué sé yo, un cáncer, no, es todo, es la enfermedad del alma y del cuerpo, como hace la unción de los enfermos, que tiene por finalidad sanar y fortalecer al enfermo y darle la gracia para pasar el momento que tiene que pasar, y como acción secundaria tiene la curación física también, si así Dios lo quiere. Entonces ahí tenemos expresado un sacramento directamente, Cristo lo pone el sacramento, y el exorcismo es un sacramental puesto por la Iglesia porque ella tiene el encargo ese, entonces tiene un sacramental, y el más importante de todo, que es el sacramental del exorcismo, el ritual del exorcismo.
Entonces vamos a explicarlo. Voy a ver un poquito, una breve historia breve, donde vamos a ver cómo fue desarrollándose el tema del exorcistado desde la época de Cristo, primero cómo lo ejerció Cristo. Vamos a tener una o dos clases prácticas donde yo voy a ir a donde hago los exorcismos con 4, 5, 6 religiosos que me ayudarán y vamos a hacer un simulacro con ellos. Vamos a hacer cómo se sostiene un poseso, qué cosas se utilizan, cómo se acuesta un poseso, cómo se lo sostiene, en qué momento se lo tiene que acostar en una cama, en qué momento se lo puede atender en un sillón, qué tipo de sillón, qué tipo de personas tienen que haber ahí, cuántas personas tienen que haber, qué tienen que hacer las personas que están ahí, qué pasa si es mujer, qué pasa si es varón, qué pasa si es un niño menor, qué pasa si tengo que tener médicos, tiene que haber algún especialista, algún científico al lado, ¿es necesario, no es necesario? Bien, todo eso. ¿Qué sacramentales utilizar? ¿En qué momento? ¿Cómo es el ritual? ¿Qué debo decir? ¿Cómo sostengo? ¿Cómo pongo una estola? Si escupe o no escupe, ¿qué tengo que tener cuidado? ¿Me lastima, no me lastima? ¿Me va a cortar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Hasta dónde yo puedo hacer caso a lo que me dice? ¿Qué tengo que preguntarle al demonio? ¿Cuándo preguntar? Muchas cosas que es muy importante que los obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y laicos que están en este ministerio y todos en general sepan que esto es parte del combate y parte de la doctrina católica que tenemos que conocer, sin caer en exageraciones, sin centralizar todo en este campo, porque esto fíjense, es la primera vez que doy un curso a través de los medios después de 30 años. O sea, no me gusta hablar de estas cosas, solamente lo hago porque sé que Dios me lo está pidiendo, porque yo me voy a morir y necesito dejar algo, porque mi conciencia me pide, ¿qué vas a hacer? Yo te he dado esto y no fuiste capaz de transmitir, entonces quiero transmitir, y esa es la idea. Vamos a ver un poquito los aliados de todos los ángeles. Esto es importante, la angelología. Vamos a estudiar el comportamiento de un ángel, porque yo tengo que conocer cómo se comporta Satanás, que es un ángel caído. Yo tengo que estudiar angelología. Los aliados también que tiene el demonio, tengo que conocerlos. El concepto de ciencia, porque acá se empieza a mezclar también, puede mezclarse con cuestiones, con enfermedades psiquiátricas o anomalías psicológicas. Entonces yo necesito ver cómo se distingue una posesión diabólica de una esquizofrenia, de una epilepsia, de un trastorno obsesivo compulsivo o de una histeria. ¿Cómo sé yo cuando la persona está simulando una posesión diabólica? ¿Cómo puedo darme cuenta? Vamos a ver las ciencias auxiliares que pueden ayudar. Vamos a ver lo que es una ciencia y la que no es una ciencia, que muchos están poniéndolo como ciencia cuando no lo es. Y ahí vienen muchas confusiones. Me refiero a la parapsicología, que es una pseudociencia, y lo vamos a explicar, lo voy a enseñar. Los fenómenos parapsicológicos, por tanto, tampoco son científicos, porque es una pseudociencia. Entonces no puedo yo acudir a la parapsicología para que me explique un fenómeno que lo explica la teología o la psiquiatría o la psicología o cualquier otra ciencia que verdaderamente es ciencia. Entonces vamos a hacer todas esas distinciones, porque hay teólogos y hay muchas fallas en la iglesia diciendo, ¿son fenómenos paranormales? O pueden ser, eso es parapsicológico, pero no estás diciendo nada. ¿Qué es parapsicológico? Dime qué es parapsicológico. Si no es una ciencia, no tiene explicación por sus principios, no se llega a conclusiones ciertas. Eso es una ciencia, llegar a conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios. Ni siquiera tiene sus propios principios, sino que embolsa todos los fenómenos que son extraños, todos los fenómenos que no tienen explicación. Eso es parapsicológico. Pero, a ver, dime. No embolses. La ovnilogía, el estudio de los ovnis, también. Esto es un ovni, ok. ¿Por qué? Porque es un objeto volador no identificado. Al no saber lo que es, lo metemos en la bolsa de esta pseudociencia. Lo metemos. Pero cuando me doy cuenta que aquello que yo pensé que era un ovni porque no sabía lo que era, ahora sé lo que era un globo estático de reconocimiento climático que andaba en la estratosfera. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que se me sale de la bolsa y se va
al estudio del clima. La ciencia que estudia el clima, esa se ocupa de ese globo. Es un globo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo la parapsicología? Lo metió en la bolsa hasta que sepa lo que es. Cuando sepa, se lo pasa a la ciencia. Eso no es una ciencia. La ciencia no es mirar con los ojos, sino llegar a conclusiones con los principios propios que no tiene dicha ciencia. Y esto se los digo porque hay teólogos, y les voy a nombrar quiénes y en qué libros, han enseñado que la parapsicología como ciencia verdadera y que por tanto hay que acudir a ella. Y es un error porque ahí es cuando se metió en la iglesia muchísimo de todo esto y se ha terminado por negar la acción del demonio en los casos extraordinarios y simplemente llevarlo al psiquiatra, al psicólogo y a los parapsicólogos, ¿no? Después vamos a ver posesión, psiquiatría y psicología, y como decía, las distinciones, cuándo recurrir al exorcista, qué hay que hacer antes, qué hay que hacer durante y qué hay que hacer después de un exorcismo. Casos mixtos, cuando hay porque no es el demonio o es una enfermedad psiquiátrica. Bueno, puede ser que sea el demonio químicamente puro o una enfermedad psiquiátrica químicamente pura. No hay problema, pero ¿qué pasa cuando está mezclado? ¿Por qué un esquizofrénico no puede estar a su vez poseso? ¿Por qué un epiléptico no puede estar a su vez poseso? Y entonces hay un serio problema, hay que distinguir y hay que trabajar ahí en conjunto con un psiquiatra y un exorcista, donde el exorcista no le pregunta al psiquiatra qué debe hacer como exorcista y tampoco el psiquiatra le pregunta al exorcista qué debe hacer él como médico. Cada uno en su campo tiene que trabajar allí, unidos, pero cada uno en su campo, donde cada uno decide, analiza y toma y discierne en su propio campo. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a ver algo de discernimiento de espíritu para entender más fácilmente los casos. Vamos a hablar del triunfo del corazón inmaculado y terminamos con el tema de la divina misericordia, que en realidad es la finalidad de toda la labor apostólica de la Iglesia y toda la tarea también pastoral y la acción misionera de la Santísima Virgen, llevar las almas al corazón de Cristo, de su Hijo, para que Él lo lleve al seno de la Trinidad. El ver en la misericordia es el triunfo del corazón inmaculado, porque es la conversión de los hombres que creen en el amor de Dios y la posibilidad de ser perdonados y convertirse en criaturas nuevas. Eso lo hace la infinita misericordia de Cristo a través de la lucha de su madre contra Satanás pisándole la cabeza. Eso está en el Génesis, así va a ser la lucha. La lucha siempre será así. Ahí aparece en las primeras páginas del Génesis, siempre será así. Y en la última, en la primera y en la última, se abre y se cierra la Biblia con la mujer y la serpiente. El ataque y la lucha entre Satanás y la mujer en Génesis 3 y después en el Apocalipsis 11 y 12, más que nada 12, versículo 7, ahí tenemos la expulsión de los ángeles del cielo y ya la lucha del dragón contra la mujer, que la mujer representa a la Virgen María y la Iglesia, pero también la Virgen María, y que está dando a luz, porque la Iglesia también da a luz, y el demonio quiere devorarse a quien está por salir de esa mujer, que en ese caso, como ella tiene dolores de parto, no es Jesús el que está por salir ahí, porque el demonio saldría corriendo, el dragón saldría corriendo, pero somos nosotros, porque ella nos pare a nosotros con dolor. A Cristo no, porque ella es virgen, antes, durante y después del parto. Bien, entonces después haremos preguntas y respuestas. Esto es más o menos un desarrollo que vamos a tener a lo largo del año. Vamos a ir subiendo esto en su debido tiempo. Y ya lo vamos a anunciar por los medios. Bueno, en primer lugar vamos a ver el ritual. Lo voy a ir explicando, la introducción al ritual de los exorcismos. El ritual anterior del Papa Paulo V, que fue promulgado en el año 1614, ese fue el que se mantuvo durante tanto tiempo, llamado el ritual toledano, de Toledo, de la ciudad de Toledo. Ese tiene una introducción.
Ese tiene normas introductorias, tiene esas normas que son la sabiduría de la Iglesia. Escuchen esto, es muy importante, obispos, sacerdotes, escuchen esto. La Iglesia recoge la tradición de 2000 años y lo pone como experiencia ahí, hasta tal punto que cuando Juan Pablo II hace el nuevo ritual, deja exactamente la misma introducción con los puntos que pone el ritual anterior, porque está recogiendo toda la tradición de la Iglesia. Es intocable esa introducción. Y el nuevo ritual lo proclama y lo hace hacer Juan Pablo II el 2 de noviembre del 1998. Vamos a ver cuáles son esas normas que se deben observar del antiguo y del nuevo ritual actual. Sabiduría de la Iglesia, magisterio y sabiduría de la Iglesia. Experiencia de muchos exorcistas desde Cristo hasta hoy. Por tanto, lo que dice en esta introducción es importante porque hay muchas dudas, hay muchas discusiones, hay muchas desviaciones. Si yo leyera esto y lo entendiera, entonces yo voy a mantenerme en la línea de los exorcistas bien formado, que gracias a Dios ha tenido la Iglesia en Roma, donde tienen en cuenta esto. No son inventos. La Iglesia no inventa nada nuevo. Entonces, todas las cosas nuevas, esquemas nuevas propuestas que se hacen de hacer esto acá, de que no conviene, que sí conviene, no conviene hacer nada nuevo que no sea al margen de la Iglesia, porque la Iglesia es sabia. La Iglesia acá me dice, no haga esto. Yo no digo, no puedo decir, bueno, pero eso es una opinión de la Iglesia. No, si te dice que no lo hagas así, no lo hagas. Estás tratando con cosas muy delicadas. Si te dice, esto podría hacerlo o no, ya. Pero si dice, por favor, esto no lo haga, esto hágalo de esta manera, es porque debemos hacerlo así. Nosotros no somos exorcistas por cuenta propia. Solo es exorcista el que es delegado por el obispo, que es exorcista por su propia ordenación sacerdotal, porque así lo dispone la Iglesia, pero no exorciza el sacerdote, exorciza a la Iglesia a través del sacerdote cuando está delegado. Si no está delegado, también exorcista, ahí sí exorciza o hace oración de liberación el sacerdote como sacerdote, que tiene un poder muy fuerte, también en nombre de la Iglesia, pero no oficialmente en nombre de la Iglesia. Esa es la diferencia. Ya vamos a ver eso. Porque a veces preguntan, ¿qué ritual puedo usar? Yo voy a hacer oración de liberación, ¿se podrá usar esta pequeña oración del toledano? ¿Se podrá usar esta pequeña otra oración de un ritual oriental? Bien, están todas esas preguntas, todo eso lo vamos a ir viendo. Voy a empezar a leer. Ustedes podrán, los que siguen este programa, podrán ir viendo después en la pantalla. Está escrito en bilingüe, español traducido y en latín al lado, para que si alguno sabe latín pueda corroborar que la traducción es correcta. Punto 1. El sacerdote que se prepara a exorcizar las personas atormentadas por el demonio, esto es la Iglesia que habla, 2000 años, experiencia de 2000 años, ritual del 1600, pero de antes también. De las normas estas son experiencias orales también. El sacerdote que se prepara a exorcizar las personas atormentadas por el demonio debe estar provisto de especial y expresa autorización del ordinario. Puede ser el obispo en ese momento. Si no está el obispo y está el administrador porque se murió el obispo y surge un caso, el ordinario, en ese caso la Iglesia le permite al ordinario delegar un caso a alguien. Por eso pone el ordinario, por si no llegara a ser el obispo, pero es el obispo. Es exorcista el obispo por su condición de apóstol. ¿Qué es lo que no puede hacer un sacerdote no delegado? Un sacerdote que no tiene delegación para el exorcismo, puede hacer oración de liberación tomando, por ejemplo, si toma del ritual nuevo
oficial de la Iglesia toma solo las letanías, no hay problema. Está diciendo la letanía de los santos, que lo puede sacar de cualquier lado, no hay problema eso. Lo que no puede hacer es usar el ritual oficial sin permiso en su totalidad, pero especialmente la oración de exorcismo, de precativa e imperativa, como lo trae el ritual nuevo. No puede hacer eso. También puede alguien hacer oración de liberación tomando frases o trozos del ritual anterior toledano, porque ¿qué no puede hacer el sacerdote? Utilizar el ritual vigente oficial de la Iglesia si no está oficializado. Entonces, no use algo oficial de la Iglesia, use oraciones en Oriente, oración de San Patricio, de exorcismo, use... El de León XIII no se puede usar porque para hacer un caso concreto, un sacerdote para hacer oración de liberación, en un caso concreto, no se debe usar. ¿Por qué? Aunque el padre Amor decía que había duda en eso, pero no se puede usar porque lo metió la Iglesia adentro del ritual. Entonces está en el ritual nuevo, está casi todo el exorcismo León XIII. Entonces sí, por precaución también para que no haya confusión, pero uno puede usar un trocito, o puede usar oraciones fuertes, o hacerse sus propias oraciones. Yo les voy a leer algunas que he hecho también, que dice cosas que las voy sacando de otros rituales, las ideas, y me hago uno para hacer oraciones de liberación, que sea fuerte, que sea... no quiere decir que si uno hace oración de liberación no tiene que tener autoridad. Si quieres, demonio, puedes salir, si quieres, porque yo no tengo autorización de mi obispo. No, vete, ¿ok? Vete, como sacerdote, como otro Jesús, te lo ordeno, vete, te vas, te callas. Sí se puede, no hay ningún problema. Todo lo que les digo lo aprendí del padre Amort y de la experiencia y de otros exorcistas, ¿ok? Trato de asegurarme las cosas, porque me puedo equivocar ciertamente, pero trato de asegurarme porque amo a la Iglesia y porque le tengo mucha devoción a la doctrina, mucho amor a la doctrina, a la guía del magisterio, sobre todo cuando es esto perenne, ¿verdad? Porque en la constancia me está hablando la Iglesia que esto es muy importante. Entonces, sin autorización expresa no. Y debe ser piadoso. No se vayan a pensar que tiene que ser San José de Cupertino que sale volando, ¿verdad? Piadoso es que sepa rezar su breviario, su liturgia, que sepa rezar el rosario, que lo haga con piedad, así que normal. Prudente, la prudencia de un sacerdote, por ejemplo. Todo sacerdote que es ordenado se lo ordena porque es prudente. O sea, un sacerdote ordenado ya es prudente. ¿Por qué se lo ordena? Porque lo consideran piadoso. Entonces no es que hay que buscar con una lupa, eso también hay que tener cuidado. No, yo no, porque tengo mis pecados y obviamente, el único que entonces tendría que hacer exorcismo es la Virgen María y Jesús. Todos tenemos pecados y miserias y pedimos perdón cada rato. Entonces, prudente, poseer integridad de vida, no tener doble vida, confiando no en su poder, no soy yo el que lo hace. Miren, si yo tengo que hacer algo en nombre propio, a mí me daría miedo, con todo lo que he visto durante años. Yo no me atrevería jamás, ni que me pongan un revólver en la cabeza, de desafiarle personalmente al demonio. Jamás, jamás. Prefiero que me maten. Porque soy de naturaleza inferior, me destroza. Pero como no lo hago en nombre propio, no tengo absolutamente ningún miedo de nada, porque si me quiere matar ya, adelante. ¿Matas a Jesús? ¿Qué problema hay? Si murió Él y quiso morir. No hay problema. Cuando uno lo hace no en nombre propio, no desafía al demonio Él, sino que lo enfrenta con la Iglesia, lo enfrenta con Cristo. Te desafío en nombre de Cristo. Te vas al infierno en nombre de la Madre de Dios, te callas la boca en nombre de la Iglesia. Confiando no en su poder, sino en el divino. Debe ser desprendido de todo apetito de los bienes humanos, no ser mundano, no ser materialista, para poder cumplir su deber religioso movido por una constante caridad y humildad. No confundir la humildad con la falta de carácter, o la soberbia con tener firmeza.
No lo confundamos. Ya van a ver por qué. Yo se los voy a mostrar. Porque hay que ser firme, duro, firme, categórico. Van a ver, la iglesia bimilenaria nos enseña. Debe además ser de edad madura. Acá también tengan en cuenta los obispos, ¿verdad? Porque van a buscar un sacerdote de 70 años. No se dan cuenta que hay que luchar duramente, que cansa hacer oración de exorcismo y es peligroso. O sea, o 90 años. Sí, si está en condiciones de 70, adelante, 80, porque a mí ya me está faltando poco. Me olvido yo, pero no tiene que ser un viejito que apenas puede agarrar el ritual y no sabe ni cómo, lo van a golpear, tienen que tener cuidado. Maduro, ¿qué significa maduro? Si lo ordenaron a un sacerdote de sacerdote, es porque está maduro, Dios mío. ¿Quién va a ordenar a un inmaduro? A ver, obispos y sacerdotes, piensen un poco. Si un obispo nombra sacerdote a un inmaduro, el inmaduro es el obispo. ¿Ok? Si lo nombra sacerdote, el va a confesar, va a meterse en lo más profundo del alma de las personas y va a meterse en el medio entre Cristo y un alma. Y va a ser de juez para absolver o no. Dios mío. Entonces, el exorcismo es menor que eso porque es un sacramental, no es un sacramento. Va a dirigir almas. Es una labor importante. Bien, entonces, maduro, sí. No vas a poner un recién... lo acabas de ordenar. No, bueno, déjale por lo menos 10 años, 5, 10 años. Bueno, ya lo podemos considerar maduro. Maduro desde que se ordenó, pero un poco más maduro, si queremos. Digno de respeto, no solo por el encargo, sino por la seriedad de las costumbres. Segundo punto. Para poder cumplir rectamente su oficio, esfuércese de conocer muchos otros documentos útiles a su tarea. Tiene que conocer, tiene que haber leído algo, tener experiencia, escritos de probados autores, y que aquí, por brevedad, no indicamos. Y se sirva de la experiencia de ellos, o sea, ir a la práctica, experiencia, a ver. Además, observe diligentemente estas pocas normas. Por favor, diligentemente observe estas normas. Entonces, quien no lo hace no puede ir a hacer exorcismo porque no estoy conociendo, no tengo la orientación de la iglesia. Acá está la orientación de la iglesia. Observe diligentemente estas pocas normas particularmente necesarias. Particularmente necesarias. Tercero, en primer lugar, no crea fácilmente que alguien esté poseído por el demonio. En principio no, hasta no ser demostrado. Ustedes tienen que entender que esto va dirigido al que va a ir a hacer exorcismo y no tiene idea. Esto está, el que tiene idea no va a leer esto de vuelta, el que ya lo sabe, no. Esto está para el que no sabe. Padre, le traemos un poseso. Y ya cree que es poseso. Pará, vamos a ver, vamos a hacer el discernimiento. Porque entonces acá la iglesia te está enseñando, esto es para los que van a empezar a hacer exorcismo. Por eso está la introducción. Una vez que ya aprendes esto y tienes experiencia, no tienes que seguir leyendo cada rato esto, porque ya está. Y no vas a creer fácilmente, porque ya tienes la experiencia de qué puede pasar. Entonces, a tal objetivo, esté bien en conocimiento de aquellos síntomas por el que se distingue un poseído de aquellos que están afectados por alguna enfermedad, sobre todo psíquica. Por tanto, el exorcista tiene que tener un poquito de conocimiento básico de las anomalías psiquiátricas, de las enfermedades psiquiátricas y anomalías psicológicas, algo que es lo que vamos a ver también para que se conozca eso. Pueden ser signos de la presencia del demonio, 2 puntos, va a decir, pueden ser signos, pueden, no dice, deben ser signos para que sea, dice, pueden estar, pueden ser signos estos que voy a nombrar. Escuchen la palabra,
No dice tiene que tener estos signos, sino que pueden tener estos signos. Hablar correctamente lenguas desconocidas. Pues yo tenía un caso de uno dijo, pero no es el ritual que tiene que tener, tiene que hablar otras lenguas, pero en este caso no habló otras lenguas. Bueno, no dice que tiene, sino que pueden aparecer casos. Y ahora va a decir, y otras cosas más. Bien, pueden ser signos de la presencia del demonio hablar correctamente lenguas desconocidas. Ese puede ser un signo, pero no necesariamente, hay que tener cuidado. Yo cómo sé con certeza que la persona no ha sabido esa lengua, Entonces sí puede, pero si ya hay 2 de estos que me nombra, o 3, bueno, ya. O entender a quien le habla, conocer hechos distantes o escondidos, ya son 2 si se juntan, muy importante. Demostrar tener fuerzas superiores a su edad y a su natural condición, y otros fenómenos de este género, que cuantos más numerosos, más indicativos serán. Hay otros. Yo he tenido casos de personas que sacaban cosas por la boca, mucho. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta que hacer? Si alguno de los presentes tiene preguntas para hacer, me levanta la manito. Madre Gloria. Porque la pregunta que hace la madre que tiene ya experiencia es o porque ella no lo sabe o porque ella cree, como algunos que van a preguntar, que es importante que yo diga eso porque me lo estoy olvidando. O algunos preguntarán de ustedes porque nunca vieron. Entonces acá hay quienes tienen experiencia y quienes nunca vieron nada, para que pregunten, para que todos los que escuchan, sean los que ya tienen experiencia o no, también puedan ustedes preguntar en nombre de ellos, de alguna manera. Sí, madre. Respecto a este signo, que podría ser o no el de hablar correctamente lenguas desconocidas, hay mucho hoy en día con el tema de la renovación carismática, de hablar en lenguas y todo. Y también, San Pablo habla de ese hablar lenguas y del que interpreta las lenguas. Entonces aquí, ¿cómo se distingue o cómo no caer en la confusión de que es algo de Dios o de algo? Bueno, acá dice idiomas, no lenguas. No dice lenguas en el sentido de las lenguas carismáticas, la de San Pablo, acá habla de idiomas distintos, incluso puede interpretar o entender perfecto el idioma de otras personas. Yo he hablado en francés, en italiano a personas y hasta en latín, personas ignorantes me han contestado, o sea, perfectamente, y mejor que yo. Eso lo he probado también, ¿no? Entonces, sobre hablar en lengua sí hay un tema que más adelante podríamos hablarlo, que también hay casos donde hablan en lengua y no viene de Dios eso, ¿no? Hay que tener cuidado, no todo el que habla en lengua es porque Dios, el Espíritu Santo lo está moviendo. Hay algunos que hablan porque quieren aparecer, otros hablan porque todos hablan, y si él no habla queda mal. Otros porque el demonio los mueve también, porque yo he atendido casos donde hablaban en lengua y estaban posesos. Hablaban todo el tiempo. Yo hablaba con ellos y se ponían a hablar en lengua, no me dejaban hablar. Digo, el demonio me está interrumpiendo, un sacerdote. A ver, venga acá. Le hacía el exorcismo y me aparecía el demonio. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Mucho cuidado. No son muchos los que hablan en lengua. Dios da el don más maravilloso, que es la gracia. Y quiere que pidamos los 7 dones del Espíritu Santo, que se viene con la gracia misma a todo quien lo pida. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Bien, esos son los dones fundamentales. Todo lo otro es al servicio de la iglesia, no hay que andar buscándolo y andar pidiendo y detrás de eso, porque también el demonio anda detrás de lo espectacular. Entonces en eso hay que tener también mucho cuidado. Hay personas que tienen ese don, pero son personas humildes que no lo publican, lo hablan con su director, lo ejercen de forma muy piadosa y en privado, con muchísimo cuidado, porque son los primeros que desconfían, porque son humildes, desconfían de ellos. ¿Cómo a mí me va a hacer hablar
En cambio, el que dice, no, yo padre, mire, escuche, escuche, yo. No, el Espíritu Santo no te va a llevar a la soberbia, mijito, y no le va a dar algo a quien no lo sabe llevar. Y tú, por lo que veo, no lo sabes llevar. Entonces, todo eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Vamos a seguir con otro puntito, el cuarto. Para adquirir un mayor conocimiento del estado de la persona, después de 1 o 2 exorcismos, interrogue. No dice puede interrogarle. Interrogue. Hay que entender el lenguaje eclesiástico, ¿eh? Interrogue al poseído acerca de lo que ha percibido en su mente o en su cuerpo, no al demonio, sino a ver qué sentiste. Yo siempre lo pregunto, a ver qué sentiste cuando te hice la oración, qué pasó, para que me diga y me esté ayudando. Bueno, sentí, qué sé yo, que acá un dolor muy fuerte acá en la cabeza, o sentí que como que salía fuego de mi estómago. Algo puede haber relacionado con el estómago, tal vez ha comido algo que le dieron, lo que sea. Bueno, le vamos a hacer unas crucecitas en el estómago, vamos a trabajar ahí en esa parte. Entonces, es la Iglesia la que me está enseñando esto. Interrogue al poseso acerca de lo que ha percibido en su mente o en su cuerpo, para conocer también en qué palabras el demonio se haya turbado mayormente. Padre, cuando usted, a ver, ¿qué palabra le molestó más al demonio? También se le suele preguntar así. Cuando usted dice, habla de la Virgen. Ahí vamos. Madre de Dios, que la Virgen te... y le entramos a dar con todo. Van a ver que eso lo dice más abajo. Lo que le digo está aquí. Para conocer también en qué palabras el demonio se haya turbado mayormente, para insistir y repetirlas seguidamente con más frecuencia. Yo cuando hago esto, yo digo, ¿qué pensará la gente? Que yo soy malo, malvado, porque al demonio le molesta que yo diga Virgen María, y yo le digo, Virgen María, Padre, piedad con ese pobre demonio. No, el ritual me dice que insista, que repita seguidamente y con más frecuencia. Porque es una lucha. No hay que decir, ay, pobrecito, no lo estoy lastimando. ¿Le duele eso? No, entonces no lo vamos a provocar porque le va a hacer daño. Si me haces eso, cuando el demonio percibe que el exorcista tiene miedo, lo primero que le va a decir, si sigues rezando, esta noche la mato. Le aseguro que el exorcista se pone rojo, se asusta y dice, bueno, por ahora ya vamos terminando. ¿Tiene miedo? Y entonces domina la situación el demonio. Quinto, trate de advertir de qué artificios y engaños usan los demonios para engañar al exorcista. Cuidado. En efecto, es costumbre responder con mentiras. Hay que hacerle hacer pruebas humillantes para él, para que no me mienta. Y con todo, podría mentirme. Pero por lo menos lo hice sufrir, le dije, me dice, me voy mañana, porque ya le tenemos que preguntar eso, ya van a ver que la iglesia nos pide que le pregunten, me voy mañana. ¿Cómo sé que me está diciendo verdad o mentira? Bueno, a ver, si te vas mañana, la prueba es que tú beses 10 veces el crucifijo de rodillas, te humilles y le digas, Señor, tú eres mi Dios. A ver, hazlo. Y si lo hace, tal vez lo hace. Si lo hace fácilmente, ¿ve que puedo? Eso es una mentira. Si lo hace o sea, cuando uno se da cuenta que lo hace y ya está por vomitar, lo obligan a hacerlo. Una cosa es que Dios lo obligue, otra es que Él esté simulando de hacerlo. También eso hay que tener en cuenta. Sigo. Entonces, es costumbre responder con mentiras. Se manifiestan difícilmente con el fin de que el exorcista, ya cansado, renuncie. O bien la persona finge estar enferma y no poseída por el demonio. Cuidado, el demonio puede simular enfermedades. Para confundir al sacerdote. A veces los demonios, después de haberse manifestado,
se esconden. ¿Qué significa se esconden? ¿Que está detrás del armario? No. Que parece que no hay nada. Porque ellos se manifiestan en algún lugar del cuerpo, a través de los ojos siempre mirando, cuando son posesiones, ¿no? Hablando, moviéndose, pero también se localizan en alguna parte del cuerpo. El espíritu tiene que actuar en conexión del cuerpo, tiene que haber un contacto. No actúa como el alma al cuerpo, no es la forma del alma, del cuerpo. El alma actúa de otra manera, pero él usurpa. Él mueve violentamente, él mueve de afuera, no de adentro como el alma. El movimiento del alma es intrínseco, el movimiento del demonio es extrínseco. Pero está localizado en algún lugar. No porque un espíritu tenga que estar en un lugar, pero al poseer se localiza a través del cuerpo, para los que saben filosofía. Se localiza no por el espíritu, sino por el cuerpo a quien está tomando. Y toma una parte, toma el cerebro, toma acá, está acá, en distintas partes donde está relacionado con los maleficios normalmente que le hacen con, qué sé yo, siente pinchazo en la cabeza y el maleficio fue con un muñeco donde le metieron agujas en la cabeza, justo en esa parte. Y ahí es donde le duele a la persona. Y ahí es donde está actuando el demonio porque le han dado poder de actuar en ese sector con las agujas y con el maleficio. Entonces todo eso también está relacionado, para que vayan sabiendo. Entonces a veces los demonios, después de haberse manifestado, se esconden y dejan el cuerpo libre de toda molestia con la finalidad de que la persona se crea totalmente liberado. ¡Wow! A ver, hacemos otra oración. ¡Ah, ya no hay más nada! Y ese es error de muchos exorcistas, cuando comienzan, de decir a la persona, ya está, es que creen que es un exorcismo o dos y ya te vas a tu casa, que ya no hay más nada, porque estaba enojado, lo trajeron ahí, ¡guau! Y rezaron y quedó tranquilo. Ah, ya estás liberado, cuidado. Incluso la siguiente vez que viene, le hice y no pasó nada. No, están liberados ya, bien, damos gracias a Dios, una misa en acción de gracias, vamos a hacer una fiesta, y qué alegría, Padre, y se convirtieron los vecinos y todo. Y a las 2 semanas de vuelta lo mismo, patea, rompe, blasfema y los vecinos. Y ahora, al final, ¿qué hacemos con la fiesta? Lo que comimos, lo que gastamos en la fiesta, hicimos una misa en acción de gracia y ahora qué vergüenza. Entonces nunca hay que decir, estás liberado. No se está manifestando. Ya terminó, Padre. En este momento no está. Vamos a seguir viniendo. Venga dentro de una semana, siga practicando su vida espiritual. Le hacemos un programita, obviamente, de vida espiritual, que ese es otro tema que por ahí no se hace. Uno cree que le sacaste el demonio y ya el otro sigue tu vida como... No. Si el demonio está en esa persona molestándole, es porque Dios se lo ha permitido. Si Dios se lo ha permitido, tiene una finalidad. Dios obra por un fin como el ser humano, que es racional. El ser humano es racional, obra por un fin. Dios es persona, también obra por fines, como los ángeles también. Y Él más que nada. Entonces, cuando permite algo en un poseso, es porque hasta que no se cumpla eso que Él quiere, Él no le va a decir al demonio que se vaya, por más que el exorcista siga. El exorcista seguirá su trabajo, pero tiene que descubrir qué quiere Dios que haga esa persona. Entonces averigüe un poco, confiésela, conozca a la familia. ¿Qué ha pasado? Averigüe bien porque se va a dar cuenta que tal vez el poseso odia a su padre. Entonces el odio a su padre, la falta de perdón, por más que tú estés toda la vida, él no se está confesando ese punto, no está solucionando ese problema. Entonces el Señor no le va a sacar el demonio. Hasta que Él no lo advierta, hasta que no le ayuden y no saque ese problema. Porque con ese problema Él se va a condenar. Entonces sacarle el demonio sería falta de amor. Dejáselo, que siga y viendo y que purifique y que hasta que se convierta de verdad. Entonces no es sacarle un problema al poseso, es ayudarlo a llevar ese problema para que él entienda qué le está pidiendo Dios, qué tiene que cambiar en su vida, él, sus familiares. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ya lo vamos a ver eso también,
porque uno cree entonces, la gente cree que va al sacerdote como cuando va a un brujo para que le saque un problema, en el momento. ¿Qué tengo que hacer, padre? Dígame la fórmula. El brujo le dice, ve y no sé, te prendes una vela negra, la pones abajo de la cama, le pones agua, un poquito de agua, pones unos granos de sal ahí y dices atúa 3 veces por día, ya está. Son 20.000 pesos la primera cuota. Entonces, qué fácil, voy, lo hago y parece que no, ya, ahora no hay ruido en la casa. Oh, vecino, ¿tienes problema? Ve al curandero tal, te lo saca, sí. Cuando ya le avisaste a 100, 200, empezó el ruido en tu casa de vuelta. Y los otros van haciendo a su vez lo mismo, después le viene el ruido de vuelta. Entonces, ¿qué hace el demonio? Suspende para que lo publiques al brujo. Cuando el brujo tiene ya mucho, ya sigue, porque no aguanta el demonio, sigue haciendo sus travesuras. Bien. Voy a ir diciendo cosas que se me van viniendo, porque son cosas de años que creo que son importantes tenerlas presentes. Espero que yo las pueda decir completas, ¿no? Porque a veces uno cree y supone que otro sabe tal cosa y no es que lo está sabiendo. Yo supongo a veces cosas y por ahí se me puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, a veces los demonios después de haberse manifestado se esconden, dice la Iglesia, y dejan el cuerpo libre de toda molestia con la finalidad de que la persona se crea totalmente liberado. Pero el exorcista no cese hasta que no vea los signos de liberación. Hay signos. Hasta tal punto que le tiene que preguntar el exorcista, ¿qué signo vas a dejar cuando te vayas? Te obligo a que me lo digas. A ver si se cumple. Y si se cumple, también hay que tener cuidado. Se lo puede tener en cuenta y voy a ver los resultados según como la persona viva. Lo concreto es que la persona tenga mucha paz en su corazón y esté alegre, que viva en gracia, esté con paz y tenga alegría. Eso es señal de que no le está molestando el demonio. Pero vamos a ver, si eso sigue un mes, entonces el exorcista le puede decir, bueno, el signo se dio, vamos a ver, vení dentro de una semana. Ok, le hace oración, no pasó nada, sigue contenta, feliz la persona, venga en un mes y vamos a hacer un control para ir cerciorándonos. Sigue tu vida espiritual, etc. Viene al mes, le hace el sacerdote de vuelta al exorcismo, no pasó nada, la persona sigue contenta, sigue bien, llevando bien su vida espiritual, no hay problema. Ven en un año o 6 meses, hacemos otra, ahora en un año, otra prueba. Bueno, parece que ya está, ya, nunca digan, estás sano. Porque en algún momento, aunque el demonio se haya ido, en algún momento Dios puede permitir alguna molestia por ahí aislada para ponerlo a prueba. Al exorcista primero, padre, me pasó esto. Oh, yo pensé que es duro para el exorcista, probado en la fe, y para el poseso mismo, porque se está descuidando. O si no se está descuidando, el Señor quiere probarlo más en la confianza, también puede pasar eso. No es que volvió el demonio. Circunstancialmente lo molestó, pero ya no es como antes, que cada vez que se hacía oración se manifestaba, o cada vez que había algo, una oración o algo para rezar o alguna práctica de piedad, se molestaba. Ahora ya no, ya es esporádico. Y puede pasar que cada tanto eso lo maneja el Señor. Entonces no hay normas fijas. Puede ser que con un exorcismo se vaya. Sí, yo tuve casos con un solo exorcismo. Yo me sentía Sansón, Hércules. Era cuando yo empezaba, ¿verdad? Pero no hay que tener cuidado. Son los casos que le ha sucedido un maleficio a la semanita nomás, que duró poquito, pero los casos donde vienen de muchos años es distinto, ya cuesta más. Y a veces hay casos que tenía el padre Amor y Cándido también, grandes exorcistas, que los seguían teniendo desde siempre, desde que empezaron a ser exorcistas, siguen, pero la persona le va ayudando, le ayuda, viene cada 3 meses y le ayuda porque se fortalece y sigue en sus actividades y se fortalece. Y Dios quiere eso,
que lleve con paciencia eso por la salvación de muchas almas y para la purificación de la persona. Entonces, practica perfectamente su vida espiritual, ya no le molesta que el demonio le moleste, porque ya se lo ofreció al Señor, ya dice, bueno, si el Señor lo quiere, ahí está, yo seguiré luchando, iré cada 2 meses o 3 al exorcista como me pidió, seguiré haciéndome oración para fortalecerme, y ya, y seguiré. Hay casos que duran 1 mes, 1 semana, 1 día, eso depende de qué tipo de posesión es, depende el tiempo, depende la voluntad de Dios, depende de la colaboración de la persona, depende también de muchas cosas que ya lo vamos a ver, de otros factores también. 7. Otras veces los demonios ponen en acto todos los impedimentos que puedan a fin de que el poseído no se someta a los exorcismos. Está por venir el poseso, que van a traer, se descompone el carro, van a tomar un colectivo, resulta que chocó el colectivo, y bueno, o cada vez que va a venir se descompone, tiene fiebre, el demonio no va a facilitar, ni se va a quedar con los brazos cruzados, él va a impedir todo lo que pueda, va a hacer que la persona vea que el sacerdote es malo, o que lo trata mal, para que diga, no me gustó, el padre me trató mal, le hace ver eso, el demonio no lo trató mal. Le hace ver eso para desanimarlo, que no vaya. O los demonios se esfuerzan de convencer que se trata de una enfermedad natural. De vuelta lo pone. A veces durante los exorcismos hacen que el poseído duerma. Uno está haciendo el exorcismo, está durmiendo. No pasa nada. No hay que desanimarse. Acá te lo dice, la iglesia ya ha pasado. Así es la historia de la iglesia. Así son los exorcismos en la historia, en los 2000 años. Así. ¿Se puede quedar dormido? Sigue haciendo el exorcismo. Y le muestran alguna visión también. Le pueden mostrar visiones. Padre, la Virgen me dijo, la vi, Jesús, vi al Padre Pío que me dijo esto. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. En los posesos está todo mezclado, el demonio está ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, por ahora no le hagas caso a la Virgen María ni a Jesús, hazme caso a mí, porque no sabemos si es Jesús o si es la Virgen María. Tú me haces caso a mí. Cuando quedes liberado y cuando ya estamos seguros de todo, si ves que Dios te pide algo, ya vas a ir aprendiéndolo con el discernimiento, yo te voy a ayudar, pero por ahora ten cuidado. Sí es importante que se lo diga al sacerdote. Padre, mire, me pasó esto. ¿Qué más te pasó, tata? Porque ahí a veces puede estar que realmente, muchas veces se hace presente la Virgen María, realmente. O Jesús, o un santo. Ellos ven ahí, los demonios se aterrorizan cuando ven a San Miguel ahí, porque uno lo invoca y todo. Eso es importantísimo también saberlo, que sí. Pero cuando reciben mensajes que deben hacer esto, deben hacer aquello, que le diga al Padre que haga esto, cuando mandan órdenes, cuando manda que le diga, eso hay que tener, eso. Apariciones o mensajes de Cristo y María, mucho cuidado. Padre, dice la Virgen María que no use más este ritual, que lo que tiene que hacer usted es esto. Decirle a esa Virgen María que ya la Iglesia me está enseñando acá, que lea la introducción. Hay que tener cuidado con las órdenes dadas. Si ella quiere que yo haga algo, me lo va a poner en mi corazón, porque tiene total libertad de entrar en mí. Me lo va a poner a mí, no te preocupes. No tienes que decirme ella a través de tu boca lo que yo debo hacer. Estoy hablando de cuando son casos de molestia. Hay sacerdotes que hacen todo lo que le indican, y ahí viene el problema. Se confunde todo, se mezcla todo. Porque el sacerdote cree que Jesús le manda a decir a través del poseso tal cosa y ahí ya perdiste, se te va a oscurecer todo el panorama, vas a abandonar, te vas a desanimar y te vas a dedicar a otra cosa. Entonces, le muestran alguna visión otras veces, escondiéndose a sí mismos para aparentar que el enfermo está ya liberado. También tengan cuidado. Algunos demonios declaran de haber recibido un maleficio. Dicen que entraron por tal maleficio. Declaran también por quién ha sido hecho y en qué modo
puede destruirse, pero se debe estar atento a que por esto no se dirijan a los magos o a los adivinos. No hay que ir a un mago o a un adivino. Ustedes dirán, esto es obvio, pero un teólogo muy bueno, que escribe sobre exorcismos, muy bueno, tiene cosas muy buenas, Balducci, yo ya se lo voy a nombrar en la bibliografía. Él tiene 3 errores en sus escritos, el de los endemoniados hoy, y otros escritos que tiene. Tiene cosas muy buenas porque es tomista, tiene buena formación. Yo lo conocí a él cuando estaba en Roma, y en un programa de televisión habló de que él nunca había hecho un caso, jamás, y no pensaba hacer casos ni ver ningún caso. Él es teórico nada más. Y tiene 3 errores en sus escritos, porque leí todo. Tiene 3 errores, y lo decía el padre Amor también, ¿no? El primero es, el primero de ellos, el primer error es que nunca vio un caso y nunca hizo exorcismo. Entonces, cuando va a decir algo práctico, tiene que tener cuidado. Si tú estás escribiendo en lo teórico, quédate en lo teórico. Porque él dice, después, ese es el primer error, que hay que ir a un brujo. Hay que ir a un brujo, dice, de magia blanca para que le saque la magia negra. Sí, es lo mismo. ¿Entienden? Ese es un error de él. Y el tercero, que es muy delicado, que yo ya lo dije, él considera a la parapsicología y los fenómenos paranormales como ciencia propiamente. Él es el que hace esa confusión dentro del mundo católico. Hay que tener cuidado, no es una ciencia. Porque si no, si tú lo aceptas como ciencia, se te mezcla todo, no vas a hacer nunca un discernimiento correcto. Entonces hay que tener bien separadita cada ciencia, pero que sean ciencias, bien distinguidas. Algunos demonios declaran de haber entonces recibido un maleficio, declaran también por quién ha sido hecho y en qué modo puede destruirse. Pero se debe estar atento a que por esto no se dirijan a los magos o adivinos o a otros antes que recurrir a los ministros de la Iglesia. Que no se recurra a ninguna forma de superstición o a otros medios ilícitos. Otras veces el demonio permite que el enfermo repose y reciba la Santísima Eucaristía. A veces no, a veces sí. Para aparentar que se ha ido, también lo puede hacer para eso, pero a veces es porque Dios permite que la persona pueda comulgar nada más. Pero puede darse el caso que no la dejaba comulgar y en un momento la deja comulgar. ¿Qué va a concluir el sacerdote? ¿Se fue? Porque pudo comulgar. No, no hay que concluir eso. Porque puede estar haciendo su trampita. Esto es lo que quiere decir aquí. Además, son innumerables los artificios y los fraudes del demonio para engañar al hombre. Para no dejarse embrollar por estos modos, el exorcista debe ser muy prudente, estar atento. 10. Por tanto, el exorcista, haciendo memoria de cuanto ha dicho el Señor, que cierto género de demonios no se expulsan, sino con la oración y el ayuno, esfuércese de hacer uso de estos 2 potentísimos remedios. Son potentes, oración y ayuno, porque también son atacados hoy día estas cosas, para impetrar ayuda divina y expulsar los demonios. No solo tiene que ayunar y hacer oraciones el exorcista, el poseso, mientras se lo permita, porque a veces no pueden. El poseso, ayuno y penitencia. Los familiares, los amigos que están ahí y todos los parientes. Cuanto más mejor. Según los ejemplos de los santos padres, ayuno y penitencia, en cuanto es posible, o personalmente o encargándoles a otros de hacer ayuno y penitencia, y el mismo poseso. 11. Los poseídos sean exorcizados en la iglesia si se puede. Es muy delicado también en la iglesia porque blasfeman, escupen, se hacen encima, nosotros hemos tenido de todo, y hay gente que entra, entonces es muy difícil, pero si se pudiera,
Entonces los poseídos sean exorcizados en la iglesia si se puede hacer cómodamente, o en otro local religioso o en otro local conveniente, lejos de las personas. Pero si el poseído está enfermo o por otro justo motivo, se puede realizar el exorcismo incluso en la casa privada. Esto lo dice la iglesia, ¿no? 12. Pídase al poseído, si está en grado física o mentalmente de hacerlo, de orar en su favor, de ayunar. De vuelta insiste en que el poseso tiene que hacer esto. Si no queda el trabajo, el exorcista ayuna, se penitencia, el poseso solo mira que le saque el problema. No, mijito, a trabajar, a suplicar la gracia de Dios, a pedir perdón por los pecados, a empezar a llevar una vida de ascesis, sacrificio, de penitencia, de entrega. Conviértete, si no, no te atiendo. Ahora aprovecho de decir esto. A veces el exorcista o el que va a hacer oración de liberación viene en caso y rápidamente dice, bueno, sí, sé que hago, y le empieza a hacer la oración. No empiece a hacerle. Pregúntele cuánto hace que no se confiesa. Pregúntele qué vida espiritual está llevando. Hágale un plancito de vida espiritual. Dígale que parece que sí tiene al demonio, pero que él no le puede hacer oración hasta que la persona, al menos durante 15 días, que va a venir dentro de 15 días, no haga este plancito de vida espiritual. Una buena confesión de toda su vida, bien hechita, sin callarse ningún pecado. Empezar a ir a misa, comulgar los días de semana si se puede también, y misa también, rosario diario, al menos uno, ayuno, leer un poquito la Sagrada Escritura, visitas al Santísimo, un poquito de meditación. Hay que cambiar de vida, dejar el vicio. Y luego vienes y te atiendo, para que entienda que el primero que tiene que luchar es él. Y que entienda que Dios no quiere que él luche para sacarse al demonio y luego se terminó. Cuando Dios vea que él, a pesar de que se vaya a ir el demonio o lo que sea, seguirá toda su vida luchando y salvará así su alma, se lo va a sacar. Pero si él ve que en adelante él, porque Dios sabe todo lo que va a pasar, sabe que si se lo saca fácilmente, él va a seguir pecando. Y por segunda vez, cuando viene el demonio por segunda vez, es más difícil. Pídale al poseído, si está en grado física o mentalmente de hacerlo, de orar en su favor, de ayunar, de recibir frecuentemente la confesión, acá está, y la comunión, acá está todo, para su sostenimiento según el consejo del sacerdote. ¿Ven? Y mientras es exorcizado, que esté recogido el poseso, que tenga recogimiento, o sea, que no esté, a ver, dale, métele. A ver, una posición de piedad, mijito, que se dirija a Dios con firme fe, para pedirle la salvación, la salud con toda humildad, y mientras es mayormente atormentado, soporte con paciencia el poseso, sin jamás dudar de la ayuda de Dios. Y debe el exorcista o el que hace oración de liberación, debe decirle al poseso o al vejado o al obseso o el que está con algún problemita, alguna influencia, que cuando él esté rezando, el poseso debe resistir a los movimientos, porque el demonio te puede mover un miembro, mientras tú se lo facilites, más fácil lo va a hacer, pero si tú mentalmente rezas y dices, no, Señor, no, le viene deseos de darle un golpe al sacerdote, de darle un cachetazo, de patear, y la persona se pone a rezar y resiste, de no aflojar, no querer que le use el pie. Claro que si el demonio quiere, puede hacer que aunque él no quiera, lo va a hacer igual. Pero por lo menos no eres colaborador, por lo menos no estás asociado, porque luchas, te quieres desentender totalmente de esa acción. Eso es luchar internamente, rezando mentalmente al menos, si no puedes vocalmente, y resistiéndote a todo movimiento que el demonio quiera hacerte. Toda palabra que él te quiera hacer decir, trata de callarla, no lo hagas.
a no ser que no puedas. Eso también es muy importante que se los digan. Y esa colaboración es muy personal del poseso. 13. ¿Cuánto tiempo me queda? Media hora todavía. Bien. 13. Tenga el crucifijo en la mano. 10 minutos. Pero es que empezamos con la grabación exactamente, o sea, usted empezó a hablar. Sí. Sí, pero ahí pasó se pasó un tiempo, entonces faltarían 20 tal vez. Bien. Sí, aquí lo tengo. Igual, tenga el crucifijo, igual. Tenga el crucifijo en la mano o a la vista. También las reliquias de los santos, cuando se pueden obtener, sostenidas con seguridad las reliquias. Y convenientemente, esto es tradición de la Iglesia, pueden ser puestas con reverencia sobre el pecho o la cabeza del poseído. Con reverencia, las reliquias de primer grado, sobre todo, mucho cuidado. Yo uso muy poco porque a mí me ha roto y no me gusta, me cuesta mucho las reliquias de primer grado, ¿no? Pero se debe estar atentos que los objetos sagrados no sean tratados en modo indigno o sufran daños por el demonio. No se coloque la Santísima Eucaristía sobre la cabeza del poseído o sobre ninguna otra parte del cuerpo por el peligro de irreverencia. En algún caso, el exorcista experimentado podrá saber si la persona en qué momento está tranquila, sabe si es agresiva, ya sabe si va a lastimar o no el Santísimo. Si la persona sabe y conoce bien y ya tiene experiencia de exorcista, con mucho cuidado, la Eucaristía puesta en una buena teca, con un buen sobrecito, puede con mucho cuidado colocarlo un ratito en el pecho, si la persona, porque ya conoce el caso, pero eso hágalo en todo caso después de mucho tiempo, de mucha experiencia. Digo que podría suceder que eso pudiera darse, porque acá lo que pone la Iglesia, que eso no se haga por el peligro de irreverencia, pero con la prudencia de la cual me está hablando, yo podría, lo mismo en la reliquia de primer grado, también podría saber en qué momento yo las puedo poner. Si no, prefiero cosas que no se rompan, estampas plastificadas, porque las despedaza, y también son estampas benditas. Entonces uno las plastifica para ser más durita, y usa medallas grandes de San Benito, cosas que no se rompen, para colocarle a la persona en distintos lugares, con respeto siempre al cuerpo, ¿verdad? 14. El exorcista no se pierda en muchas palabras, ni en preguntas superfluas o de curiosidad. ¿Quién va a ganar las elecciones en México? No hay que preguntar cosas futuras, sobre todo a los hechos futuros, o escondidos, ocultos, porque eso es el que va a los adivinos, o sea, es como que te tienen las cartas, más o menos, que no se ajustan a su oficio, pero imponga al espíritu inmundo de callar y de responder solo a sus preguntas. Te callas y solo respondes a lo que yo te digo. Y ni siquiera le crea si el demonio finge de ser el alma de algún santo. Esto es un problema grave hoy día está toda esa discusión. O de un difunto, o de un ángel bueno. Soy San Miguel. No, soy la tía Julia. Entonces, ¿quién me dice que no? La Iglesia, con su experiencia de 2000 años, no le crea. Siga el exorcismo. Es que no, es un alma perdida. No, la Iglesia no te lo está enseñando. Yo hablé este tema con el Padre Amor, me decía lo mismo. No, las almas perdidas, eso, algunos piensan eso, dice, pero no es así. Y si alguien aparece ahí, yo soy Jorge Alberto Pérez, yo era conde de Francia, ¿y qué hago acá adentro? ¿Qué hago acá? ¿Qué tengo? Son todas distracciones del demonio. Miren, yo al inicio
se me presentaban. Soy tía Julia. Soy Julia. Yo seguía, porque yo conocía esto. Soy la pariente. Cállate la boca. Cállate la boca. A ver, Satanás te calla. Y abría los ojos diciendo, no, es que soy Julia. Te calla la boca. Y seguía yo mi oración. Porque acá me está diciendo la iglesia eso. Cuando yo empecé a hacer eso, no apareció nunca más ningún caso de almas perdidas. El demonio sabe que yo hago esto. En cualquier parte del mundo, donde me toque hacer un exorcismo. No aparecen. Ahora, sé de casos donde el sacerdote le cree, uno detrás de otro, y empiezan a tener su propia teoría sobre eso. No, es que parece que el alma no sé qué. A ver, eso te pasa por no hacer lo que la iglesia de 2000 años te está poniendo aquí como experiencia. La iglesia es sabia, la iglesia es la que lucha contra Satanás, no tú. Lo hace la iglesia, la que te hace el ritual, es ella. Tú no luchas, tú no disciernes por ti mismo, tú disciernes con lo que la iglesia te proporciona. Eso es humildad. Yo no me atrevo a tomar decisiones contrarias aquí, porque eso no es una decisión al margen, es contraria. Acá dice así, ¿verdad? Bien claro, ni siquiera le creas si el demonio finge de ser el alma de algún santo o de un difunto o de un ángel bueno. Quedó claro, lo digo para los obispos, los sacerdotes, gente seminarista, por favor, porque sé que hay sacerdotes buenos incluso, muy buenos, que se confunden con este tema y lo difunden y crean confusión. Díganle, lean la introducción al ritual de exorcismo. 15. Las preguntas necesarias para hacerle son preguntas necesarias que yo, tengo que hacerlas, porque son necesarias. Tengo que hacerlo. Les repito lo anterior, ¿no? Voy a partir de aquí. Ni siquiera le creas si el demonio finge de ser el alma de algún santo o de un difunto o de un ángel bueno. Repito, porque hay corrientes de sacerdotes que no conocen esto y hacen sus teorías que son almas perdidas, que hay que hacerle nada. No es que solo, repito, están al margen, sino que están en contra de estas indicaciones concretas. No hay que hacer caso a esas almas que dicen ser Napoleón o qué sé yo quién, porque sí, ustedes se ríen, pero sí, y que necesitan otro tratamiento, no sé, que necesitan que hagan una Ave María y ya está, gracias, encontré la luz, ya está, no le hace más exorcismo porque no era el demonio y ya se fue, entonces ya qué le voy a hacer y se siente bien ya la persona, por un tiempo. Bien, las preguntas necesarias para hacerle son, por ejemplo, aquellas sobre el número, repito la pregunta, las preguntas necesarias, no las preguntas que podría, no, las necesarias, porque además hay otras. Para hacerles son, por ejemplo, aquellas sobre el número, ¿cuántos son? Es necesario hacerlo, no es, de hecho el ritual manda, el ritual toledano, el anterior, manda decir, te ordeno que me digas cuántos son, cuándo entraste, cómo entraste, cuándo te vas, a través de qué entraste, ahí. Entonces, por ejemplo, aquellas sobre el número y sobre los nombres de los espíritus presentes. ¿Cómo te llamas? Porque cuando dicen su nombre se debilitan. Sobre el tiempo en el cual han entrado. ¿Cuánto hace que estás aquí? Sobre la causa de la posesión. ¿Cómo entraste? Y otras parecidas. Y más, lo que usted crea, lo que el sacerdote cree conveniente preguntarle con el fin de averiguar bien de qué se trata el asunto, sin curiosidades y cosas futuras y nada de eso, hay que tener mucho cuidado. Con la experiencia el sacerdote ya se va ubicando. En cuanto a las otras futilidades del demonio, la risa, empiezan a reírse, acá está, 2000 años de experiencia de ja, 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 hacen cosas para que uno diga, pero este está enfermo de la cabeza. Risas, divagues, la, todas esas cosas que uno dice, pero esto no es un poseso, sí, cuidado.
Te lo está diciendo aquí la iglesia, aparte nosotros los sacerdotes sabemos de eso. Se hacen los tontos, para que el sacerdote se vea humillado delante de todos. Padre, ¿con qué? Pero este tiene que ir a la psiquiatría. Y usted está creyendo que lo hacen pasar por momentos difíciles al sacerdote y a los presentes y a la misma persona que a lo mejor está escuchando lo que le está saliendo y no lo puede controlar. Padre, yo estoy loca. Entonces, en cuanto a las otras futilidades del demonio, la risa, los divagues, el exorcista ignórelo y desprécielo. Cállate. Y seguimos. Y amoneste a los presentes, por favor, los presentes, que deben ser pocos, de no hacer caso, no se pongan a reír, porque yo tenía casos donde el demonio empezaba a hacer chistes. ¿Me entiende? Y hacían reír a la gente que estaba ahí, jajaja, y se armaba un clima que yo... A ver, se callan la boca, nadie se ría, si no se van, porque se crea un clima, el demonio te quiere crear un clima de... así, de reírse, de pasarla bien, de jajaja, de todo, he tenido de todo, pero acá entiendo todas estas indicaciones, son muy importantes. Entonces, de no hacer caso, dígaselo a los de al lado, de no hacerle preguntas al poseso, los demás no, sino más bien de orar a Dios por él con humildad e insistencia. Es el sacerdote el que interroga. 16. Los exorcismos deben decirse o leerse ordenadamente ordenando con autoridad, con gran fe, con humildad y con fervor. Con autoridad, cállate la boca. Callas la boca, porque no soy yo, es la iglesia que dice así. Es Jesús que lo hace callar. Calla y sal de él, decía Jesús. Y cuando advierte que el espíritu es más atormentado, entonces insista. Pero la iglesia qué mala que es. Insista y acose con más fuerza. Si le molesta al demonio lo que dije, toma, y de vuelta, y otra vez. Porque estamos con la maldad misma, no estamos con una cosa que tiene mal. Estamos con un condenado. Entonces, sigo. Con gran fervor, humildad, y cuando advierte que el espíritu es más atormentado, entonces insista y acose con más fuerza. Si advierte que el poseído sufre en alguna parte del cuerpo, o es golpeado, o regaña, o se estremece en alguna parte, hágase la señal de la cruz en ese lugar y aspérgele con agua bendita, la cual se debe tener siempre pronta. Creo que vamos a acabar, a ver cuánto me falta. Me faltan 4 o 5 puntitos que lo vamos a dejar para la próxima. Dejamos en el punto 16, no, en el 15. La edad de la Virgen cuando concibió, para acordarme, la edad de la Virgen cuando concibió al Verbo en sus entrañas.